Vamos a hablar de los retos del transporte público y para eso tenemos invitados de lujo que voy a presentar ahora. Eugenia López Lambas es profesora de transportes de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola. Hola, María. hola a todos. Buenos días. Buenos días. Laura Vergara es coordinadora general de Convici. Muy buenos días. Diego Fernández es ingeniero y es director de Servicios de Gestión y Administración del Transporte del Área Metropolitana de Barcelona. Hola, Diego. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Y por último, Miguel Ángel Moll es ingeniero de caminos y consultor de Doimo. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Encantado de oíros. Bueno, la propuesta de debate es los retos del transporte público. Hablamos de buses, de metro, de cercanías, de bicis, de intermodalidad. ¿Qué es esto de la intermodalidad y por qué es tan importante? Laura. Bueno, pues la intermodalidad consta de la transferencia de personas o de mercancías que utilizan diferentes modos de transporte con un destino, ¿no? Entonces, normalmente nos encontramos con que en las mercancías hay una persona técnica que está pensando, tomando las decisiones, ¿no? Y orquestando cómo se combinan esos diferentes medios de transporte en toda la etapa del recorrido. Y, sin embargo, a la hora de utilizar modos activos e individuales, como pueda ser caminar o tomar la bicicleta hasta un transporte público, esa decisión está influida, por un lado, por los hábitos, los deseos y la cultura y las decisiones propias y también las decisiones de la política pública, ¿no? Que nos ponen unas determinadas infraestructuras y no otras, o que gestionan, ¿no?, los fondos y las decisiones que se toman en la gestión del transporte público con el que queremos interactuar. Entonces, en ese sentido, nosotros apostamos por la bicicleta, en ese recorrido de última milla hasta el transporte público. En esa decisión podemos decidir si dejarla en la estación, ¿no?, y tomar el transporte público, ya sea tren o autobús. Y a la llegada a destino debemos tomar una nueva decisión, que es volver a tomar otra bicicleta, en este caso de alquiler, o interactuar con un servicio público de bicicleta o caminar o interactuar con otros transportes públicos, ¿no? Y este sería un poco la esencia y lo que puede aportar la bicicleta. María Eugenia, ¿cuáles son las complicaciones de esta intermodalidad? ¿Por qué es tan complejo? Hombre, es muy complejo porque los viajes son complejos. O sea, hay muy pocos viajes que se hagan en una sola etapa o que se hagan puerta a puerta. Eso solamente se consigue pues, con la bicicleta, por supuesto, y con el coche a veces. Incluso, casi siempre, incluso en coche tienes que andar. La visión que ha dado Laura ahora de la intermodalidad, claro, ella habla de bicicleta. Sí, y se centra en la bicicleta, pero la intermodalidad es mucho más. Desde mi punto de vista, lo que es la intermodalidad tiene que abarcar a todos los modos, motorizados, no motorizados, públicos, privados, etcétera. Luego ya que se pueda mejorar claro, ya hablaba mucho de última milla, pero yo siempre digo que, por ejemplo, en la Almendra Central, en Madrid, pues no tenemos problemas. Si hay un reparto modal estupendo, ¿no? Se anda mucho, se va en transporte público, el coche es menos incluso. Claro, ¿cuándo está el problema? Cuando vivimos lejos de la ciudad, ¿no?, en las áreas metropolitanas. Eso no se puede solucionar con la bicicleta. Eso es muy complicado porque, claro, tiene que ver con el sprawl, ¿no?, con la dispersión urbana y que nos vamos a vivir lejos y luego hay que venir a trabajar, etcétera. En fin, con digamos el desequilibrio origen-destino. Pero bueno, los trabajos, donde trabajamos, donde vivimos. Por eso digo que es que tiene que contemplar la intermodalidad, es algo muy amplio, es súper importante por la razón que apunto, pero es complicado. La varita mágica, como alguien ha dicho antes, no existe. Si fuera tan fácil, a alguien se le habría ocurrido ya. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todos los modos, pues, por ejemplo, el tema de cuando los viajes son largos o vivimos en las áreas metropolitanas, pues los aparcamientos de disuasión, si no podemos evitar coger el coche.
En fin, yo siempre insisto, pongo el ejemplo de Madrid porque creo que es uno de los mejores ejemplos de intermodalidad con la red de intercambiadores públicos que tiene. ¿Le faltan cosas? Por supuesto. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. Pero yo creo que es un buen ejemplo de intermodalidad, ¿no? De cómo se puede gestionar y coordinar bien los distintos modos de transporte, donde, por supuesto, la bicicleta tiene que ver. Aparcamientos disuasorios llevamos en Madrid por lo menos muchísimos años hablando y da la sensación de que no se han desarrollado lo suficiente como para generar ese intercambio, ¿no? Esa intermodalidad. Sí, hay un plan por algún lado, en algún cajón. Tenemos además muchas... No hay tampoco, a ver, construir, sí, habrá en algunos casos que se pueda construir, hay que buscar dónde, etcétera. Pero luego hay un montón de plazas de aparcamientos en distintos sitios repartidos a lo largo de la ciudad que no se utilizan, ¿no? Se podrían utilizar para eso. Tenemos el ejemplo nuestro de la ciudad universitaria, pues está bastante infrautilizado, ¿no? Pero hacen falta muchas políticas juntas. Por ejemplo, también me gusta hablar de la ciudad universitaria como un mal ejemplo. Ya lo siento, pero es que es así. O sea, mientras los coches aparcan en la calle y nadie les multa, pues no utilizarán el aparcamiento. Es así de claro. Ahora se están empezando a tomar medidas, se están cerrando los aparcamientos de las distintas escuelas. Bueno, pues esto ya se está viendo, que claro, cuando ves la barrera no puedes entrar, pues ya se están empezando a ver los efectos. Así que por eso digo que hacen falta muchas cosas, que no hay una sola solución, al contrario, tienen que ser varias. Pero se puede hacer. Diego, estábamos hablando y ponemos ahora el ejemplo de Madrid. En el área metropolitana de Barcelona, ¿cómo está este tema? No, digamos que, como ha dicho muy bien María Eugenia, Madrid, ¿no? Pues tiene una configuración de sus puntos de intercambio, ¿no? Con el plan de intercambiadores que se hizo, que realmente, ¿no? Pues ordenó mucho estos puntos de intercambio y le dotó una estructura muy importante a la red de transporte, ¿no? Porque al final, ¿de qué se trata? Se trata de bueno, pues elementos que aislados serían una línea de autobús, ¿no? Sería una línea de metro, sería una línea de ferrocarril. Lo que queremos es transformarlos en un sistema de transportes, ¿no? Y la manera de que eso sea un sistema de transportes, pues al final es que se pueda producir esta intermodalidad. Y para que se pueda producir esta intermodalidad se requieren unas infraestructuras que la permitan físicamente, ¿no? Más allá de todo lo que serían los flujos de información. Y estas infraestructuras, ¿no? Estos intercambiadores o estos puntos de intercambio, al final también lo que van haciendo es ordenar el sistema, ¿no? Porque tienen su propia jerarquía. No es lo mismo bueno, pues un intercambio entre líneas de ferrocarril y metro que a lo mejor un intercambio entre líneas de autobús o un intercambio entre líneas de ferrocarril y líneas de autobús, ¿no? Y nos encontramos, y sobre todo en el caso también del área metropolitana de Barcelona, bueno, pues con un entorno que es muy denso, que es muy complejo, con unas redes ya configuradas, ¿no? Y muchas veces el ir encontrando los ámbitos que permitan el generar estos espacios de intermodalidad, pues es complejo. Y me parecía también muy interesante la reflexión de que no se trata únicamente de que haya intercambios o nodos de intercambio dentro del propio sistema de transporte público, sino es muy importante que pueda haber estos intercambios también con lo que sería el vehículo privado, ¿no? Los aparcamientos de disuasión que se han comentado antes, o la bicicleta, en lo que pudieran ser, ¿no? Pues unas áreas de aparcamiento de bicicletas cercanas a las estaciones. Al final es lo que va cosiendo el sistema y lo que le permite a la ciudadanía, a las personas usuarias, el disponer de múltiples opciones para sus desplazamientos y que estas, bueno, pues fluyan, ¿no? Fluyan sin necesidad de pararse cada vez, que sean legibles, que sean intuitivas y que le añadan eficiencia al sistema. Miguel Ángel, ¿cómo ves este tema? ¿Qué crees, desde dónde se tiene que abordar para que funcione de una manera más operativa y más eficiente? Sí, sería bueno el ponernos de acuerdo en que todos los modos de transporte acaban en el modo pie, tanto en el origen como en el destino. Con lo cual, en el pie, en el final o el principio del pie dentro de un viaje, es el espacio de transferencia. Pues, por ejemplo, una persona va en coche a cualquier lado y tiene que llegar al coche, un trocito de pie, y tiene que andar un poco hasta su destino cuando ha desarrollado el viaje. Claro,
eso a mí me hace pensar en que el pie es el común elemento para todos los modos y las áreas de transferencia entre esos modos y el pie tienen que estar muy bien cuidadas, tienen que estar muy facilitadas. De hecho, en muchas de nuestras ciudades la peatonalidad es una frase, pero no está garantizada. Eso produce problemas. Yo siempre digo que una ciudad tendría que tener garantizado peatonalmente, razonablemente, con una calidad razonable, cualquier tipo de viaje de un lado a otro, por lo menos por un itinerario. Un itinerario que cada vecino, cada persona pueda llegar con un itinerario razonable, porque voy a hacer un poco de publicidad del pie, que me gusta mucho andar, porque el 30 y pico % de nuestra vida necesitamos el espacio peatonal absolutamente urgente, porque o somos pequeños y vamos en cochecito, o llevamos cochecitos, o nos llevan en cochecitos, o llevamos a nuestros padres en cochecitos. Si contáis todo eso, de media estamos hablando del 30 y pico % de tu vida, eres absolutamente dependiente del espacio público pie, que llamamos pie. Entonces, la intermodalidad es la unión hace la fuerza. La intermodalidad tiene que salir más barata que no. Evidentemente, si yo quiero conectar un punto del área metropolitana de cualquiera de nuestras ciudades con el centro, puedo hacer una línea carísima hasta el centro, destrozando la ciudad y su esto, una línea de transporte, puedo hacer también una autopista, puedo hacer muchas cosas, pero una cosa que es bastante inteligente hacer es aprovechar los trocitos que ya tengo y poner intercambiadores que funcionen muy bien, que sean muy fluidos, que sean muy agradables. Yo creo que la estrategia de la mayor parte de ciudades actuales es la intermodalidad y que cada vez se van esto. ¿Qué problemas tenemos? Que la intermodalidad no es solo física, tiene que ser tarifaria. Si no es tarifaria, no funciona. Si a una persona le dices, coja 3 cosas, pero vaya pagando en cada cosa, o aquí sí, o aquí no, aquí está la integración hecha o aquí no, pues se producen problemas de gestión importante y eso es lo que tenemos que ir venciendo. Yo creo que si ahora analizamos cualquiera de nuestras ciudades o áreas metropolitanas, encontraremos puntos no conectados con otro modo que no sea el pie. Que no sea el coche. Es decir, que no puedo, hay todavía, por desgracia, muchas zonas que son de baja densidad porque son nuestras urbanizaciones, esas clorofila que hemos ido haciendo en los últimos años. Por muchas razones encontramos que hay espacios y vecinos que no tienen una conexión razonable en transporte público. Quizás la única forma de solucionarlo, de solucionar ese aislamiento y esa cautividad del coche que tienen algunos vecinos en algunas zonas, sea la intermodalidad. Decirles, oiga, mire, yo no le puedo poner con su densidad un transporte público porque me va a salir carísimo y mejor le llevo en taxi, pero sí le pongo unas estaciones de transferencia cercanas, próximas, donde pueda, en que usted pueda coger un transporte público eficaz, de capacidad y que le lleve a donde usted quiera. Yo creo que, bueno, esa es mi opinión. María Eugenia, la pandemia, sobre todo durante el confinamiento, nos devolvió un poco una imagen en una dimensión un poco más pequeña de las ciudades y puso los ojos sobre el transporte público. ¿Qué desafío supone la situación actual de la pandemia para el transporte público? Y no sé si también puede suponer alguna oportunidad. Creo que tenemos algún problema de sonido con María Eugenia. Te paso la posta, la pregunta, Diego, desde el punto de vista de tu trabajo, ¿qué desafíos supuso esta situación de pandemia? Cuánto más, ¿no?, en el tiempo se alargará como desafío. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con un escenario en el cual se produce un confinamiento
y se produce una disminución del número de oferta, ¿no? de servicios de transporte público que se pone a disposición de la ciudadanía y que a medida que vamos saliendo nos obliga para respetar las condiciones de distanciamiento y respetar que no haya unas aglomeraciones excesivas en el sistema de transportes, pues dar una oferta como o incluso mayor de la que se daba previamente. Por lo tanto, todos los trenes, ¿no? todos los metros están circulando, todos los buses están circulando. ¿Qué nos encontramos? Pues que llevan, en las épocas más duras, pues no llevaban a nadie, únicamente a los trabajadores esenciales. Y aquí quiero incidir en que también fue una demostración del carácter de servicio básico que tiene el transporte público y de su resiliencia, ¿no? para dar ese soporte en unos momentos tan complicados. Y una vez pasó esa etapa tan dura de confinamiento, lo que nos hemos encontrado es que, bueno, pues de todos los viajes que teníamos antes, pues no han vuelto una buena parte de ellos, ¿no? Eso, ¿por qué no han vuelto? Bueno, pues hay una parte que tiene que ver con que han cambiado los hábitos, ¿no? Ahora estamos interactuando a través de un entorno virtual cuando seguramente antes pues, lo hubiéramos hecho en un entorno presencial. Ha habido también, yo creo, que una percepción acusada del riesgo en relación al uso de los transportes públicos, que por suerte, pues estudios que han ido apareciendo últimamente, pues se han encargado de ir desmintiendo, sobre todo en el momento en el que se respetan unas determinadas condiciones, ¿no? El llevar mascarilla, el intentar no elevar la voz en los transportes públicos, etcétera. Ha habido una serie de medidas que se han tomado también para facilitarlo, ¿no? Es decir, se han instalado mamparas en todos los autobuses, se han instalado dispensadores de gel, se han intensificado todo lo que son las campañas de limpieza. Pero aún así no hemos conseguido, ¿no? Convencer a todos los usuarios previos del transporte público que actualmente pues, se estén desplazando en volver hacia el transporte público, ¿no? Tienen una preferencia hacia otros modos. Algunos, como la bicicleta, por ejemplo, sí que se ha visto un claro incremento de los usuarios de la bicicleta, pero otros también hacia el transporte privado, hacia el vehículo privado, porque a lo mejor tienen una percepción de mayor seguridad. Como consecuencia de ello, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que hay un impacto económico y financiero sobre la prestación de los servicios de transporte público, porque recordad que estamos sacando los mismos o más servicios, ¿no? que teníamos antes y una pérdida de usuarios y, por lo tanto, de aportación a través de la tarifa al equilibrio del sistema, ¿no? Y eso está generando un impacto que habrá que ver en qué medida pues, vamos configurando unos nuevos hábitos, vamos cogiendo o recuperando, ¿no? una confianza en el transporte público y vamos también, ¿no? pues recuperando esos usuarios hacia una alternativa que en el largo plazo entendemos que sigue siendo estructural precisamente para el bienestar de la sociedad, para el bienestar de las ciudades y para la calidad del aire. No, es difícil concebir, ¿no? una metrópolis que pueda funcionar sin un elemento como el transporte público a futuro, ¿no? Entonces, estamos en ese camino. Ya comentaba antes que desafíos pasados, presentes y futuros, sería la conclusión. María Eugenia, a ver si ahora sí podemos. ¿Cuál crees que es el verdadero desafío del transporte público en este momento? Pues ya lo ha dicho todo Diego, o sea, realmente ahora mismo, claro, en el momento, ahora mismo es recuperar la confianza, o sea, es recuperar la confianza significa recuperar la demanda, ¿no? Porque como también ha dicho Diego, el problema es, ¿no? que la oferta sigue siendo la misma o mayor en ocasiones y sin embargo, pues vamos, que los números no cuadran. Es un poco, y esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, hay que recuperar la demanda que pasa en este momento por recuperar la confianza, pero cuando pase esto, pues esto pasará, digo yo, vamos, pues hay que seguir incidiendo en la importancia que tienen los medios públicos y, bueno, la bicicleta, por supuesto, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahora mismo ya digo, el reto es ese, pero seguirá siendo la utilización racional de los medios de transporte, no solo el transporte. ¿Cuál es el papel que tiene la bicicleta, que ahora mencionaba María Eugenia, en este mix del transporte público, en esta interacción? Pues bueno, por un lado, no tenemos cifras todavía exactas, pero espero que no todo el trasvase
que se ha hecho a ese aumento de la bicicleta venga el transporte público, porque en realidad las usuarias de la bicicleta somos grandes defensoras y interactuamos y equilibramos el sistema de movilidad con el transporte público y con el otro medio activo. Totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Todas caminamos, ese es nuestro espacio común. La apuesta es activa en primer lugar, después es sostenible y después es el resto, ¿no? Y ahí en ese paquete sostenible es donde consideramos nuestro aliado al transporte público. Entonces, bueno, creo que se habla mucho de la electrificación del transporte privado y sin duda tendrá un impacto muy fuerte, pero la electrificación de los transportes públicos, tanto de tren como de autobús, o el cambio de tecnologías, porque también se está aplicando hidrógeno y otros sistemas de energía, serán muy importantes. Pero el foco, la inversión, la apuesta y la estrategia pública y los cambios físicos deberán apostar por lo activo, sin duda, ¿no? Y ese es nuestro papel como medios de transporte. Miguel Ángel, hablábamos antes del transporte público, de los autobuses. Muchas veces las líneas y los recorridos de los autobuses crecen con las ciudades y no siempre de la mejor manera, a veces de una manera un poco caótica. Esta crisis, digamos, que plantea la pandemia, ¿es una oportunidad para mejorar eso? Sí, a mí antes estaba oyendo hablar a María Eugenia y se me ha ocurrido, desde la perspectiva de los que llevamos muchos años trabajando la movilidad desde múltiples facetas, la mala suerte que hemos tenido en relación a la historia de la movilidad, ¿no? Empezamos haciendo usos, creando carreteras, calles, todo para el coche. Nos dimos cuenta que ahí no cabíamos, que nos moríamos de contaminación y nos pasamos a hacer líneas de transporte, iban vacías, no se metía nadie, pero no por el COVID, no se metía nadie porque era de pobres o era de marginada absolutamente. Y entonces pasaron los años, ya estamos en los 80 y pico, 90, y entonces se nos ocurrió el push and pull, ¿no? El apretar para intentar que la gente cogiéramos hábitos mejores y demostrar que con transporte público se podía. Y ese esfuerzo no era un esfuerzo no solo de inversión, sino un esfuerzo y de gestión, sino también un esfuerzo de divulgación de un transporte en que poco a poco, creo que Marta ha comentado y tiene toda la razón, los centros de las ciudades, los centros amplios, la M30 para adentro, rondas para dentro de Barcelona y la ciudad propia de Barcelona, que se parecería mucho a lo que es la almendra central, pues tenemos unas distribuciones modales, es decir, en qué se mueve la gente, francamente sostenibles. Fuera, absolutamente lo contrario. Bueno, pues ahora que ya habíamos logrado esto y que estábamos cerca de meternos con inversiones en rodalías, en cercanías para hacerlo mucho más accesible, estábamos en el punto de esas inversiones, nos sale un monstruo de microbio que nos hace recomendar al ministro el otro día, y cada día se está diciendo, que por favor que quien lo necesite que coja el coche. Esto va a tener un coste, nos costaba muchísimo el mantener esto, va a tener un coste muy, 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 muy fuerte en los próximos años para volver a la nueva etapa, que es de una gestión razonable del transporte. Y esto. En relación al coche eléctrico, acordémonos que solo soluciona y en parte el tema medioambiental, pero no soluciona el tema de espacio, para nada, el tema de congestión, etcétera, etcétera. Muchas gracias. María Eugenia, te devuelvo la palabra ahora ya que te mencionaba Miguel. ¿El coche es un enemigo a abatir o cómo tenemos que, si se puede, integrarlo en un sistema de transporte?
A ver, yo creo que no es el enemigo a batir. Como he dicho al principio, todos los modos de transporte tienen cabida y tienen que tenerla. Cada uno es eficiente. Lo que pasa es que hay que usarlo donde cada uno es más eficiente. Llevamos, decía Miguel Ángel, llevamos años hablando de esto y no parece que la cosa mejore. Al contrario, viene esto ahora y todavía empeora. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que el problema es el abuso. El abuso entendido en el sentido más latino de la palabra, ¿no? Del abusus, del uso, del mal uso, del abuso, ya digo, cuando no lo utilizamos cuando deberíamos. Sabemos también que un coche con 5 personas pues probablemente contamine menos que un tren vacío o que un autobús vacío. Por eso creo que tiene que haber uso y que no debemos centrarnos en que hay que acabar con él. Pues, ya digo que donde hay situaciones en las que no puedes evitar utilizarlo. Y por eso no creo que sea el enemigo, creo que no hay que adoptar esa posición tan belicista, ¿no? contra el coche. Pero dicho esto, hay que combatir, sí, el abuso. Como decía también, no me acuerdo ahora quién, pero dice, el abuso no excluye el uso. Es decir, porque una cosa se utilice mal, no tenemos que prohibirla. Simplemente pues hay que racionalizarla y ya está. Diego, voy a empezar, como saben, la gente que está al otro lado, los espectadores pueden mandar cuestiones, preguntas, y algunas nos están llegando. Voy a empezar a mencionarles algunas por si nos quedamos sin tiempo, porque no me gustaría que se quedaran sin responder. María nos planteaba que en la conversación hablamos sobre todo de grandes ciudades o de los centros de las ciudades y que qué pasa o qué medidas se podrían adoptar en las zonas rurales donde los vehículos privados son casi la única solución, ¿no? ¿Qué hay de la red de ferrocarril? Pregunta María, Diego. Bueno, aquí hay que tener presente que la red de ferrocarril es una red pensada para un transporte masivo y que, por lo tanto, es una red que lo que articula son corredores de alta demanda para llevar a mucha gente y que probablemente en los entornos, digamos, más dispersos, como pudieran ser urbanizaciones o como pudieran ser entornos de un carácter más rural, lo que hay que buscar no es tanto, ¿no? que haya un ferrocarril, sino, como comentaba antes Miguel Ángel, oye, ese es el nodo, ¿no? Tú tendrás una estación dentro de la red ferroviaria que estará a una determinada distancia. ¿Cómo llegas hasta esa estación, ¿no? Y aquí, dependiendo del entorno que se trate, incluso un servicio regular de autobús pues también tiene sus limitaciones y, por lo tanto, lo que se están explorando cada vez más son esquemas de prestación de transporte a la demanda. Es decir, de esquemas en los cuales pues, los usuarios, cuando tengan una necesidad concreta de desplazarse, puedan expresarla a través de una app, a través de un sistema tecnológico y el autobús o a veces un vehículo más con las características de un taxi, ¿no? Puedan proceder a gestionar esas demandas de una forma que, por un lado, sea flexible como para darles una respuesta a sus necesidades, pero que, por otro lado, no imponga a las administraciones y a la colectividad el coste de tener que proporcionar unas soluciones al problema del transporte que no son las idóneas, ¿no? Es decir, el hecho de llevar un ferrocarril, no en el extremo, que lógicamente no se produce, ¿no? Pero de poner una estación de ferrocarril en cada pueblo, pues seguramente es insostenible desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, se están explorando este tipo de soluciones. María Eugenia, quería hacerte una pregunta, porque antes cuando estábamos hablando de cómo mejorar el transporte público, me preguntaba, el Big Data, la tecnología, ¿esto nos puede ayudar a configurar o mejorar incluso la experiencia de uso del transporte público cuando hablábamos de devolver a la gente al transporte público a utilizarlo? Sí, sin duda, toda la tecnología ayuda para hacer, por ejemplo, más eficiente, de luego para hacer más eficiente el transporte público en general. Por ejemplo, las rutas, ¿no? Ahora estabais hablando del transporte a la demanda, pues justamente, ¿no? Si se sabe cuál es la ruta que tiene más gente o en un momento dado una estación o una parada está vacía, pues con Big Data, con tecnología, se puede conseguir que ese autobús refuerce otra línea o se dé la vuelta o
o en fin, se optimiza muchísimo. Si también sabemos cuál es la ruta más conveniente, pues también se ahorran emisiones, ¿no? Se ahorra combustible, en fin, todo lo que sirva para esto, ¿no? Para hacer más eficiente el transporte público, hay que usarlo. Y en este sentido, el Big Data y la tecnología en general juegan un importante papel. Ya lo están haciendo, de hecho. Laura, antes hablábamos de la relación entre el transporte público y la bicicleta y Miguel nos introducía, ¿no? en poner la importancia tanto en el peatón como en otros medios de transporte como puede ser la bici. ¿Crees que tendríamos que centrarnos en la gente que tenemos que traer de fuera de las ciudades, utilizar el transporte público e intentar motivar o incrementar el uso de las bicicletas y de las zonas peatonales dentro o en los centros de las ciudades? Sí, sin duda. Y además es un tema en el que nos sentimos en bucle. La mayor parte de las reclamaciones que hacían los colectivos ciclistas a finales de los años 80, ¿no? Que venían de un movimiento ecologista muy fuerte hacia Renfe o Adif, podríamos suscribirlas ahora mismo, porque no ha habido cambios profundos ni políticas públicas que se hayan centrado en lanzar, apoyar esas decisiones, ¿no? Del día a día para que esa intermodalidad se dé. No se ha creado accesibilidad al interior de las estaciones o accesibilidad o aparcamientos seguros en el entorno de nodos intermodales o de interacción con el transporte público. Entonces, nos queda mucho por hacer y creo que todavía no estamos en el momento de una potente apuesta pública o política. Pero además también tenemos que poner en cuestión muchas de las soluciones técnicas que estamos valorando, ¿no? Por ejemplo, antes se hablaba de los aparcamientos disuasorios. Son disuasorios de ese punto hacia el interior de las ciudades, pero sin embargo funcionan como grandes atractores de fuera hacia esos puntos, ¿no? Hacia esos aparcamientos que sin duda son atractores de esos vehículos privados, ¿no? Que desde mi punto de vista están siendo enemigos del silencio en las ciudades, de la calidad de vida, de la salud y al final del bienestar de las personas en los espacios en los que no solo trabajamos, sino que también vivimos, también interactuamos y también necesitamos para vivir. Entonces, en ese sentido queda mucho por hacer. Esa integración tarifaria que hablaba Miguel Ángel antes, esos espacios, ¿no? Y esa sensación de acogida. Muchas veces tenemos experiencias propias o narradas de un mal servicio de transporte público, cuando en realidad vivimos en un entorno en el que los sistemas de transporte público son maravillosos, ¿no? Y además tienen un potencial enorme, una gran capacidad de adaptación que hemos podido ver en estos últimos meses, pero falta un paso más, sobre todo respecto a la bicicleta, falta un paso muy decidido, ¿no? Los cambios físicos, culturales y también normativos, ¿no? Hay mucha gente que no conoce la normativa de Renfe para subir sus bicicletas o no sabe que se puede desplazar en grupo en bicicleta en un tren, ¿no? Que hay que hacer unos cuantos pasos, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, esto hay que llevarlo a la cultura y al día a día y a esa experiencia de acogida en el transporte público para llegar a esa confianza, ¿no? Que reclamaba María Eugenia y Diego, ¿no? Esa confianza en el transporte público, igual que estamos confiando en el sistema público de sanidad, ¿no? Y en ese sentido, ampliar el concepto de transporte público. Por ejemplo, los sistemas de bicicleta pública se quedaron fuera de esos servicios mínimos de transporte público y, sin embargo, las ciudades que mantuvieron el servicio de bicicleta pública vieron cómo los desplazamientos eran utilizados por ese personal imprescindible, ¿no? A los centros de salud.
Miguel Ángel, antes hablaba de generar una dimensión un poco más humana del transporte y justamente Araceli nos preguntaba, nos mencionaba que están desapareciendo en las paradas de las marquesinas los bancos para sentarse, que mucha gente los necesita para esperar mientras llegan los autobuses. ¿Crees que puede ocurrir que en aras de mejorar o de hacer más operativo el sistema se esté olvidando, digamos, esa dimensión humana del usuario del transporte público? Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que las compañías de transporte público, sean las que directamente en gestión directa, o sea, públicas, explotan, y las privadas también, han cambiado del concepto ciudadano, usuario, y han pasado ya a cliente. Yo creo que con todos los defectos y todas las paradas que esta señora haya visto, que faltan, yo creo que la tendencia es a mimar como cliente en un régimen absolutamente ideal. Esa es mi opinión. Sí quería comentar en relación a otra cuestión que habéis planteado, el tema del coche. Yo el coche no solo lo veo, yo es que el coche lo veo indispensable, absolutamente indispensable en cualquier planificación de la movilidad de un área metropolitana. El tema es, como alguno de vosotros ha dicho, es su uso, cómo se utilizan las cosas. También tiene problemas el autobús. Si no se utiliza más de 9, 10, 12 personas, es muchísimo más contaminante que el coche y esas 10 personas subidas en coches particulares. Las nuevas tecnologías de combustión nos hacen reducir mucho la contaminación, pero en cambio yo creo que no se hace suficiente énfasis, y aprovecho este debate para ponerlo de manifiesto, el sistema de tenencia, de propiedad del coche. El sistema de propiedad del coche, lo que es una barbaridad, porque tú compras un coche y al día siguiente de estrenarlo te ha bajado su valor un 30%, con lo cual, con esa depreciación tan absolutamente acelerada, si tienes un coche y miras el dinerillo que tienes en el bolsillo, lo mejor que puedes hacer es usarlo. Porque el tiempo te deteriora de una manera, no el uso, el tiempo, su reventa, que si quieres que el kilómetro te salga más barato, úsalo. Claro, pero todos los sistemas estos de car sharing y tal son muy interesantes y están poco a poco, sobre todo en Madrid, están cogiendo mucha fuerza. ¿Por qué? Bueno, porque te olvidas de esa depreciación y lo utilizas cuando lo necesitas, no porque es el medio que te sale el kilómetro más barato. Quería poner esta aportación en la mesa. Diego, tenemos otra pregunta de Mercedes, que te pregunta directamente por qué no se hacen parkings low cost en Barcelona. Si tiene algo que ver con... Perdón, que había desaparecido de repente. Bueno, te preguntaba Mercedes entonces por estos parkings. Volvemos al tema del parking y su conexión con los medios de transporte públicos. Sí, aquí, retomando un poco una pregunta que habíais hecho previamente, es ¿cuál debe ser la relación o cómo debemos visualizar el vehículo privado? Yo coincido en que el vehículo privado no es el enemigo. Ahora bien, el vehículo privado sí que genera una serie de externalidades y de impactos sobre la sociedad que son muy relevantes, sea la contaminación, sea la ocupación del espacio, sea el ruido, y lo hemos visto, ¿no?, en ocasión de las políticas o el urbanismo táctico, ¿no?, que se comentaba anteriormente, que se han aplicado en las ciudades, como de repente, ¿no?, pues se han ganado unos espacios, se han visualizado unos beneficios. Entonces, para regular estas externalidades, dentro de las políticas de movilidad, una de las más potentes de las que se dispone es precisamente de la política de aparcamiento. Y, por lo tanto, la política de aparcamiento es uno de los elementos que sirven para ir
bueno, pues orientando o dando determinadas señales de carácter económico en el momento en el que queda regulado o de disponibilidad en el momento en el que se limitan, ¿no?, las horas de uso respecto de ese uso eficiente del vehículo privado que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Es decir, y es una herramienta que coincidimos en que es muy potente, es una herramienta que tiene también un impacto en el momento de ser aceptada por la ciudadanía, lógicamente, y aquí lo que es importante es que seamos capaces de ofrecer unas alternativas de transporte que estas sí que sean sostenibles, sí que sean limpias, sí que sean equitativas, para ponerlas a disposición, ¿no? Y es un poco este equilibrio de políticas, el mix que hay que ir trabajando, pero la política del aparcamiento sí que es relevante. Sí, y sobre todo que sea accesible no solo desde el punto de vista físico, digamos, sino también económico, para que sea atractivo para los usuarios, ¿no? Nos vamos quedando sin tiempo, pero sí que quería dejarles la oportunidad, porque hemos tratado muchos temas, pero dejarles la oportunidad de mencionar algo en particular que les interese sobre este tema, o hacer una reflexión sobre cómo podríamos enfocar esto para hacerlo mejor y más productivo, pensando en el futuro cercano, sobre todo. María Eugenia. Vaya, si me hubieras dejado la última, mejor, ¿no? Ya lo habría dicho todo el mundo todo. Esto no me gusta. Yo, vamos, te digo lo mismo que les digo a mis alumnos, yo creo siempre a principio de curso, la palabra clave es integración. Es integración y, por tanto, es intermodalidad. Entonces, me quedaría con dos palabras: integración y uso eficiente de los Miguel medios, Ángel. todos. Sí, claro. Es una pregunta que contestarla es como una vida, ¿no? Pero confío en el poder de si hay que resaltar una sola cosa, yo hablaría de la ética de la movilidad. Yo hablaría de que cada persona tiene un papel, un rol en la ciudad, disfruta de la ciudad, pero tenemos que pensar en el otro. Tenemos que pensar en el otro si queremos que realmente la ciudad fluya económica, desde la perspectiva de acogedora y desde la perspectiva también de seguridad, que es un tema que no hemos hablado aquí, pero que es bien importante porque hay muchísimos accidentes en todo el país, en interurbano y en urbano, pero en urbano hay una población, que es una población de nuestros mayores, que lo padece muchísimo. Con lo cual, yo creo que la ética en la movilidad es el punto que pondría subrayado a todo. Bueno, y me parece muy interesante porque la pandemia también nos ha puesto como de frente a los otros, ¿no? Nos ha forzado, digamos, a tomar unos ciertos recaudos, no solamente por nosotros mismos, sino por los que tenemos alrededor. Quizás una oportunidad para reflexionar sobre esto aplicada a la movilidad y a cómo nos movemos en la ciudad. Diego. Sí, yo lo he comentado antes y es un poco el mensaje de que el transporte público es la columna vertebral del sistema de movilidad en los ámbitos urbanos. Es la vía que nos permitirá avanzar hacia esas ciudades más sostenibles, más amables, y que, a pesar del contexto que está atravesando actualmente, es precisamente una oportunidad también, pues, para reforzarlo y para mantener ese papel protagonista que creemos es parte de la solución, no del problema, ni mucho menos. Laura, tu reflexión y como además representante de un colectivo social o de gente que lleva mucho tiempo reclamando cambios, un poco para finalizar e intentar poner un toque optimista a esta conversación que estamos teniendo. De acuerdo, pues desde el punto de vista del potencial me quedo con un dato que me han enviado durante esta sesión, que es el 50% de los desplazamientos en Madrid son de menos de 5 kilómetros, por lo tanto se pueden realizar a pie
o ciclar en la mayor parte de los casos, ¿no? Y solo el 30 son de más de 10, que ahí sí habría que empezar a pensar en el potencial del transporte público, de la intermodalidad, de interactuar y el resto sí que me quedaría con cuestionar todo lo que se ha hecho hasta ahora, cómo aplicamos los conceptos y a partir de ahí aprovechar este momento de crisis, no solo sanitaria, sino económica, sociolaboral y a todos los niveles, como una ruptura en la movilidad que genere los cambios necesarios hacia una movilidad, insisto, activa y sostenible. Bueno, les agradezco a todos muchísimo, María Eugenia, Diego, Miguel Ángel, Laura, muchísimas gracias por esta conversación. Se nos acaba el tiempo, podríamos seguir hablando de esto muchísimo tiempo más, pero se acaba este debate y se acaban también estas primeras jornadas de movilidad sostenible de eldiario.es. Esperamos que tengamos otras muy pronto y repetir esto el año que viene o incluso antes. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a los que están al otro lado, que enviaron sus preguntas, sus inquietudes y los que estaban mirando. Y sobre todo, muchas gracias a nuestros socios y socias del diario.es que hacen posible esto y que hacen posible nuestra labor de todos los días. Gracias a todos. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Igualmente, gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.